de personalidad son patologías mentales que implican un patrón prolongado de comportamiento, pensamientos y emociones. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio el especialista, es el doctor Nelson León, psiquiatra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿los trastornos de personalidad tienen un mismo patrón de comportamiento? Si es así, ¿cuál es ese patrón? ¿Qué tienen en común cada uno de los trastornos de personalidad? Hay muchos trastornos de personalidad. En líneas generales, pudiéramos decir que hay 10 grandes trastornos de personalidad, todos con características muy específicas. Pero si tuviéramos que decir cuál es el denominador común de los trastornos de personalidad, es que hay un patrón de conducta desadaptativo, inflexible, que genera interferencias o problemas con la interacción con el mundo que rodea a la persona y con la sociedad. ¿De qué forma la vida de una persona con un trastorno de personalidad se ve limitada? Digo cuando no es diagnosticado. Muchas veces los trastornos de personalidad no se diagnostican, porque las personas que sufren de estos trastornos no suelen ser conscientes de ello y por ende no buscan ayuda. Adicionalmente, como las personas con trastornos de personalidad tienen estos rasgos de personalidad desde que son muy pequeños, al menos la gran mayoría de las veces, se naturaliza o se normaliza la presencia de ese rasgo o de esos rasgos y la persona cree que eso es normal, ¿ok? Entonces no buscan ayuda la mayoría de las veces y impacta negativamente en la calidad de vida, en el desarrollo del individuo, porque no permite que el individuo se integre exitosamente o armoniosamente a la sociedad. Es como si el trastorno de personalidad te condenara, de alguna manera, a ser un desadaptado o una persona que vive al margen de la sociedad. Usted mencionaba que en la mayoría de los casos se presenta desde la infancia. ¿Cuáles son esas señales que pueden indicarle a un padre que quizás el niño, debe acudir a un especialista? La presencia de rasgos de personalidad que sean muy disruptivos, es decir, que produzcan mucha interferencia, que produzcan mucho ruido en el ámbito doméstico, en el ámbito académico, ¿ok? Que estos rasgos muy disruptivos y muy desadaptativos sean rígidos, que no cambien en el tiempo, es decir, los niños, los adolescentes pudieran tener eventualmente alguna conducta desadaptativa, pero que desaparece al cabo de poco tiempo. Que una conducta desadaptativa se mantenga estable en el tiempo y se haga muy rígida, es decir, no se modifique con las intervenciones o con el aconsejamiento, etcétera. Esa es una señal de que ese rasgo es patológico y que debe trabajarse sobre ese rasgo. ¿Cuál pudiera ser una conducta desadaptativa para que las personas lo entiendan? Una conducta desadaptativa, en el colegio, por ejemplo. No integrarse al salón o a sus compañeros, ser disruptivo en el sentido de que la persona o el niño o el adolescente no acata las normas, pasa sobre las normas escolares, abusa de sus compañeros, maltrata a aquellos específicamente o especialmente a aquellos que son más vulnerables o más débiles. Es decir, por ejemplo, el típico personaje del bully, de este niño en apariencia fuerte, entre comillas, que maltrata a los otros, ese es un rasgo desadaptativo que muchas veces aparece en el contexto de un trastorno de personalidad. ¿Cuáles son los trastornos de personalidad más comunes? Porque usted indicaba que hay varios, pero ¿cuáles son los más comunes y, cuáles son las características de los más comunes? En este contexto, por ejemplo, académico de los jóvenes, el trastorno de personalidad antisocial quizás es uno de los más llamativos porque se hacen notar porque son transgresores natos. Son jóvenes que no se adaptan a las normas, que no las acatan, que las transgreden, ¿ok? El trastorno de personalidad antisocial en ese sentido es uno de los más frecuentes, sobre todo en los varones, aunque puede aparecer también en las mujeres. El trastorno narcisista, el trastorno borderline de la personalidad o trastorno limítrofe de la personalidad también son trastornos bastante frecuentes.
¿Estos trastornos de la personalidad son hereditarios o hay algún suceso que puede desencadenar su aparición? ¿Cuál es la causa? La causa, como casi todas las enfermedades, es multifactorial. Okay. ¿Okay? No se puede decir hay una sola causa, hay un solo gen, en el caso del aspecto genético. Pero definitivamente hay un componente genético, biológico, temperamental, que se hereda. ¿Okay? Esto no quiere decir que las personas que tengan un trastorno de personalidad van a transmitir necesariamente a su descendencia el trastorno de personalidad. Pero sí se ha estudiado, se ha demostrado que hay familias en donde son más prevalentes estos trastornos de personalidad. Ser hijo de una persona con un trastorno de personalidad te hace más propenso a tener también tú un trastorno de personalidad, el mismo que tu progenitor o uno distinto. Generalmente, ¿en qué etapa de la vida se diagnostica? ¿En la adolescencia? Se lo pregunto porque, bueno, usted mencionaba que aparece en la infancia, pero muchas veces, bueno, vamos normalizando ciertos comportamientos creyendo que forman parte de la personalidad, pero cuando quizás se acentúan más y se prenden las señales de alarma. La mayoría de las veces en la adolescencia ya empieza el individuo a mostrar de forma acentuada estos rasgos patológicos. Desde el punto de vista formal, en un adolescente no podemos hacer un diagnóstico definitivo. Entiendo. ¿Okay? Para hacer un diagnóstico definitivo, generalmente se espera que el adolescente ya sea mayor de edad. Sin embargo, un adolescente de 14, 15 años que tenga, por ejemplo, marcados rasgos antisociales en el colegio, en el liceo, casi seguramente eso va a convertirse en un trastorno de personalidad formal cuando ya sea mayor de edad. Gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando sobre los trastornos de la personalidad. Me acompaña el psiquiatra Nelson León. Usted puede hacer sus preguntas, interactuar.